bendiga a todos, bienvenidos a nuestro primer podcast Renovación de Mente. Es un espacio en donde vamos a estar debatiendo diferentes temas y todo bajo la luz de la palabra. Esto con el fin de enseñarle a las personas a tener un razonamiento más por convicción, menos por tradición. El día de hoy nos encontramos, quien les habla, Laura Viviana Ramírez. Pastor de la Congregación Vida y Paz. Eduardo Ruiz, de Multimedia. Muy bien, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy controversial, pues para este tiempo, ¿no? Y ¿es pecado tatuarse? ¿Ustedes qué opinan? La pregunta de si un cristiano puede tatuarse de verdad es un tema de amplia discusión entre la comunidad cristiana. Ok. Pues, ¿es pecado tatuarse? ¿O qué implica que el tatuaje se convierta en pecado? Porque puede ser, digamos, estamos haciendo como muy radicales. ¿Es pecado tatuarse? Porque la Biblia nos enseña acerca de eso, mas no nos aparece reflejado a la luz de la palabra tatuaje. Entonces, hay algo que quizás, digamos, podemos decir, ¿es pecado tatuarse? O el tatuaje que yo me hago me puede llevar a pecar ante Dios. Bueno, la polémica surge desde el Antiguo Testamento en el libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 28, donde dice: y no haréis rasguños en vuestra carne por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Al hablar de palabra rasguño, muchas tradiciones lo han puesto en su traducción como tatuaje. Y de allí comienza a surgir de verdad esa polémica. Hemos convertido en la traducción, se ha hablado como tatuaje y implícitamente se le ha dicho a las personas: el tatuaje es pecado. Bonita la pregunta que hace Eduardo. ¿El tatuaje en sí es pecado o cuándo lo convertimos nosotros en pecado? ¿Cierto? A la luz de la palabra Antiguo Testamento. Porque si nos vamos al Nuevo Testamento, pues también podríamos utilizar un versículo, texto base, que también se utiliza en el Nuevo Testamento, porque la gente dice: eso era bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia, entonces no hay ningún problema, ley, ahora hay gracia. En el libro, ya el apóstol Pablo, hablando en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, se dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros mismos. Entonces, en una referencia hace énfasis a que nosotros, nuestro cuerpo le pertenece a Dios y como tal no podemos hacer cosa alguna que vaya en contra de la voluntad de Dios. Ok, pero digamos, en 1 Corintios 6, 18 al 20, habla acerca de que debemos vivir para Cristo, ¿cierto? Sí, pero también, digamos, cuando hace énfasis acá en esta parte de estos, desde el 12 al 20, hace énfasis acerca de la fornicación, más no nombra los tatuajes, ¿qué se respondería ahí? Porque mayormente este libro, que es 1 Corintios 6, se utiliza para, digamos, justificar de que el tatuaje es un pecado. Sí, fornicación. Tendríamos que entrar a hacer énfasis en qué es la fornicación. Sí, porque digamos, el 18, el 19 y el 20 lo podemos utilizar para decir que el tatuaje o el rasguño en nuestro cuerpo es un pecado. Pero también tenemos que conocer el trasfondo del texto, del por qué el apóstol Pablo lo estaba realizando. Lo que pasa es que muchos de los versículos hoy en día los cogen para formar su pretexto, porque no conocen el contexto. Pero entrando a lo que dice aquí el pastor, ¿qué es la fornicación? La fornicación es cuando se vende un principio. En sí, no es solamente estamos hablando de algo sexual, que es como se conoce el tema de la fornicación. Recordemos que Jesús le decía adúlteros y fornicarios al pueblo israelita. Y no era solamente por el tema sexual, sino que eran adúlteros porque ellos se vendían a otros dioses. ¿Sí? Estaban vendiendo sus principios y eran fornicarios porque tenían relaciones, pero digamos, no en intimidad sexual, sino se contaminaban con otro tipo de tradiciones, ¿sí? Y eso es lo que estamos hablando hoy, que nosotros conozcamos las cosas más por convicción que por la tradición. Es claro, porque cuando habla de fornicación está hablando del propio cuerpo. Las personas que fornican, si vamos al ámbito sexual, de alguna manera estar con una relación íntima con una u otra persona corre el riesgo de adquirir una serie de enfermedades
y situaciones que más adelante tiene que lamentar. Ujú. Al hablar de fornicar y de adquirir, permitir que nuestro cuerpo tenga contacto con, hablemoslos, con fluidos que no son propiamente nuestros, sino externos, pueden llegar a contaminar el cuerpo y por consiguiente esto tiende a hablarse como de Dios. Al venir al tema tatuaje, que es lo que estás tocando, ¿por qué se viene a decir que la fornicación y el tatuaje no caben acá? Sabemos que la tinta es un fluido Sí. y como tal viene también contra nuestra salud. Ajá. Así que ahí está la respuesta de por qué se habla de fornicar y por qué se incluye entre el tema del tatuaje, y es por los fluidos que se pueden adquirir, contaminarse y traer daños a nuestra salud. Como tal. Perfecto. Bueno, ahora tengo otra. Muy bien. Vengo con bases bíblicas. Bueno, Mateo 15, del 10 al 20, también habla acerca de que lo que contamina no es lo que entra, Ujú. sino lo que sale. Ujú. Entonces, digamos, sí, ok, el tatuaje contamina la piel, contamina la sangre, porque es un anticuerpo que no está en nuestro cuerpo como tal y puede producir muchas enfermedades. En el ámbito, digamos, a la pregunta de que si es pecado, no es más pecado lo que sale que lo que entra. Bueno, en el término de Mateo está hablando claramente o haciendo énfasis de que cuando los apóstoles o el pueblo de Dios ingresaba a cualquier casa a consumir algún tipo de alimento, tenía que hacerlo previamente lavándose las manos. Las cuestiones de higiene del tiempo eran bastante precarias, no tenían la higiene que tenemos hoy, que todos tenemos unas buenas duchas, unos buenos jabones antisépticos y unas buenas formas de mantener limpio nuestro cuerpo, nuestro organismo. Se criticó en su momento a los apóstoles por comer sin lavarse las manos. Es cuando el Señor les dice, a ver, ustedes se preocupan mucho por lo externo, pero no están mirando lo interno, que verdaderamente debe estar en la vida del creyente, porque nosotros solemos decir que somos creyentes, que somos cristianos externamente, pero internamente nuestro temperamento, comportamiento y formas de actuar dejan mucho que desear. Allí es cuando el Señor dice, hacen énfasis a que no se han lavado las manos, y sabiendo que lo que comen ingresa a su cuerpo, a su propio cuerpo, y que lo que entra a su cuerpo va al estómago, de ahí a la letrina, dice el Señor, pero no se dan cuenta que lo que sale es peor, porque de lo que sale del corazón y salen odios, rencillas, pleitos, contiendas, que no solamente hacen daño a la propia persona, sino a la sociedad en general, a los que lo rodean. Y él estaba haciendo énfasis en ese aspecto. Entonces, es decir, que no lo que entra no contamina al hombre, que está hablando en ese ámbito. El tatuaje, al ser externo, sí entra al cuerpo y no al vientre, porque va al torrente sanguíneo. Y más adelante explicamos el por qué. Porque vamos a enfocarlo también y vamos a hablar de este tema también en qué dice la ciencia, qué dicen hoy día los médicos, no solamente a la luz de la escritura. ¿Alguna otra pregunta? No. Laura. No, no. Yo creo que este es como la introducción, ¿no? Así es. Estamos preparando el ambiente porque, como se están dando cuenta, es un espacio en donde tenemos que debatir, en donde tal vez no todos vamos a tener las mismas ideas, pero sí deberíamos tratar de llegar a un punto de vista y no el natural, el del hombre, sino el punto de vista de Dios. Porque, digamos, si nos vamos al punto de vista del hombre, el hombre siempre justifica las cosas. Entonces, el tatuaje para muchos no es pecado, para mí no lo es, pero se vuelve pecado cuando se hace de cierta manera. Es correcto, Laura. Por ejemplo, bíblicamente también hay personas que avalúan la posibilidad de hacerse un tatuaje y, por ejemplo, utilizan versículos como el de Gálatas 3:25, donde dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, o sea, bajo la ley. Algunos argumentan que nosotros como cristianos estamos libres de la ley del Antiguo Testamento y que como tal nosotros vivimos en el tiempo de la gracia y que no me hace ningún perjuicio poner, grabar, tallar algún tatuaje, salga de lo que sea, porque hay unos tatuajes de muy buena calidad, arte, agradables, como hay otros que son bastante grotescos para mi gusto.
Pero ahí está, y hay gente que lo justifica a la luz de la escritura. Por eso digo que es un debate bastante fuerte y que radicalmente no podemos decir por tradición es pecado o no es pecado, por esto y esto. Eso tenemos que cada uno de nosotros hacer conciencia de ello. Sí, que inclusive en Levítico, el pasaje que más se utiliza para acerca de los tatuajes, la religión y la tradición siempre exactamente, investigaciones dicen que cuando, incluso la palabra de Dios nos dice que cuando se le prohíbe al pueblo que no se hagan marcas ni rasguños, pero que, digamos, no solo hagan rindiéndole culto, ¿sí? Porque, digamos, ahí sí podríamos decir que es pecado, porque le estaba quitando como que, digámoslo así, como que el enfoque a Dios y dándose a una persona que ya no está en este plano terrenal. Pero entonces ahí es donde nos iríamos a el otro tema más espiritual, y es que solamente existen los muertos físicos. No, obviamente no. Exactamente, la misma palabra cuando llamaba a los discípulos les decía, dejen todo y síganme, ¿verdad? El Señor, pues sígueme. ¿Y a qué se refería en ese momento? Bueno, hay una situación y es bastante bueno analizarlo, porque espiritualmente hablamos para el cristiano y para el ser humano, hablamos de tres. Toda persona que no tiene una relación, un conocimiento, un acercamiento con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, en pecados y delitos. Y de ahí que el Señor Jesucristo le dijo a la persona que déjame, sepulto a mi Padre y después te sigo. La persona lo que en realidad le dijo, Señor, yo quiero seguirte, mi papá es bastante anciano, déjame, yo lo acompaño hasta el final de sus días y una vez yo vengo y te sigo. El Señor dijo, no. ¿En qué estaba muerto? Estaba muerto en pecados y delitos. Por eso le dijo, deja que es una forma de morir. Así que entrando al tema del tatuaje, hay personas que se graban en su cuerpo, familiares o vivos, entre comillas, vivos, porque si están sin Dios, también están muertos espiritualmente. Exactamente. Entonces, digamos que la misma palabra lo dice en 1 Corintios 10, y Pablo está diciendo en el versículo 23, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿En qué podríamos decir que un tatuaje favorece a otra persona? Hoy en día se justifican algunas personas que dicen, yo me hago un tatuaje porque así quiero atraer a los jóvenes a la conversación. ¿Será que esta es la manera para atraer a las personas trayendo el mundo a, porque eso son cosas del mundo, ¿no? Trayendo el mundo a las congregaciones, o más bien es más importante predicarles del arrepentimiento? Es un tema bastante delicado. Y lo que Laura acaba de tocar es un tema que yo también lo he visto aún entre pastores jóvenes en las congregaciones cristianas, donde argumentan de que se han tatuado únicamente como una forma de estrategia que Dios les ha dado para poderse acercar a las juventudes que están tatuadas. Para mí eso es una completa falacia, una mentira, y yo no puedo interpretar la escritura y darle el contexto bajo mis anhelos de mi corazón, porque la escritura no es de interpretación privada, lo dice la escritura se explica ella misma, y nosotros debemos hacerlo a la luz de la misma palabra. Un versículo no puede sacar de contexto toda la escritura. Así que decir o justificar que yo me tatúo para poder llegarle a otros es también decir que yo me para llegarle a un o yo me vuelvo para llegarle a otro ladrón, o yo me vuelvo un mentiroso para llegarle a otro mentiroso, o yo me vuelvo un borracho para llegarle a otro borracho. No tiene sentido esto. Sencillamente lo hace es porque le gusta y no lo puede justificar en la escritura. Exactamente, aquí se le olvida que prácticamente Dios Jesús cuando vino a la tierra, pues no evangelizó de esa manera. No, obviamente. Ahora Laura tocó un versículo muy importante, dice, a mí me es lícito, mas no todo me edifica. Pastor, ¿yo me puedo tatuar? Claro que puedes. Pastor, ¿yo me puedo emborrachar? Claro que puedes. Pastor, ¿yo me puedo? Claro que puedes. Tú eres libre porque Dios te dio algo y se llama libre albedrío. Y tú puedes hacer lo que se te plazca, lo que quieras. La cuestión es en qué
me edifica. Y más aún, ¿qué daño le causo a los demás? Porque hay un versículo ahí donde está hablando y precisamente se habla de las personas débiles en la fe. Débiles de Y las conciencia. personas débiles en la fe. Si yo como un pastor vengo a mi congregación y predico y de la noche a la mañana amanezco con unos tatuajes y todo esto, les aseguro que media congregación, si no toda, se va. No, y los hace pecar uno y los hace como, ¿cómo se le dice? Hacer que juzguen Comienzan a en mal juzgar. juicio, ¿no? En mal juicio. Porque estamos hablando que hay unos que pueden juzgar con justo juicio, pero estos que juzgan en mal juicio que los condenan. Los hacemos pecar en pocas palabras porque los podemos, o sea, con su pecado tratar de llevar al infierno, ¿no? Ir al Seol, porque se vuelven pecadores de manera, ¿cómo lo podríamos decir? Directa hacia o indirecta hacia otra persona, cuando Dios lo que quiere es que los salvemos con nuestras acciones, porque son cartas abiertas leídas por cualquier persona, y en la misma palabra nos enseña en un ejemplo con Pablo, si no estoy mal, cuando unas personas evitaban el comer carne. Es correcto. Habían personas que no consumían carne. Y hoy día de igual es, hay personas que no comen carne, se llaman veganas, personas que no toman ningún tipo de producto animal, ni un huevo, ni un vaso de leche, nada que provenga de un animal, porque para ellos esto es algo pecaminoso en su forma de verlo, esto es aberrante, esto es quitarle la vida a un ser vivo para yo nutrirme de él. Y pues tienen sus ideologías y sus conceptos que si yo delante de ellos, si me los quiero ganar, me siento a hablarles del amor de Dios y me siento a devorar un pedazo de jamón delante de ellos, ellos de inmediato van a decir, a él no lo vamos a escuchar nunca, porque mire lo que está haciendo. Se van a disgustar. Por esa debilidad de fe, por esa falta de conocimiento real de las escrituras, yo debo abstenerme para no hacerlos pecar, porque hay otra parte de la escritura donde dice, ay, del que es piedra de tropiezo para uno de esos pequeñitos. Ajá. Entonces, acá podemos preguntar acerca de las personas que ya tienen un tatuaje, ¿sí? Y llegan a una congregación. También pueden hacer pecar a los que no, a los que están dentro ya de la congregación. Es una labor que nosotros como pastores debemos hacer con la congregación. Debemos dejar lo que Laura dice y el tema, el lema de precisamente de este podcast. Es menos tradición, más convicción. Yo debo saber, hermanos y amigos, que hay personas que llegan a la congregación ya con sus tatuajes y que para ellos ya va a ser, así lo quieran hacer, va a ser difícil o casi que imposible, sino costosísimo tratar de borrarlos. Y entonces, por sencillamente tener el tatuaje, yo como pastor debo hacer excepción de personas. Debo decirles, no puede venir a la iglesia. Debo decirles, usted ya está perdido, usted ya no tiene esperanza, usted ya se va para el infierno, como suelen decir. Y debo enseñarle a la congregación a juzgarse con justo juicio a la luz de la palabra y sabiendo que no es así tan radical, porque por eso precisamente murió Jesucristo en la cruz del Calvario, para buscar y salvar lo que estaba perdido. Así que debo tener mucho cuidado y saber preparar a las personas e ir fortaleciendo y reconociendo los que son débiles en la fe para que no entremos en ese estado de condenación que puede no solamente destruir una vida, muchísimas más. Okay. Porque podría entonces destruir la vida de la persona que llegó con el tatuaje ya hecho, como la persona que esto está juzgando. Claro, porque está lastimando el corazón y entonces ahí estaríamos viendo otro tema y es que no estamos hablando solamente entonces de un tatuaje que hace pecar, sino estamos hablando que el tatuaje lleva consigo otros pecados de la mano. Otro de los pecados que yo también puedo ver sobre el tatuaje es la idolatría. Sí, el tatuaje se ha convertido de alguna manera como un altar. Sí. Es un altar donde se pone en alto a alguien. Y ahí es donde entramos al tema si el tatuaje es pecado o si yo lo convierto en pecado. Y vendríamos a hacer como muchas veces en la religión tradicional sucede,
y de lo cual mucha congregación y mucho pastor y mucha iglesia juzgan, son las imágenes que se encuentran en un centro, en un templo católico o no católico, porque es que no solamente los templos católicos tienen imágenes, si nos vamos a los templos budistas y a los mahometanos y en fin, muchos tienen imágenes dentro del lugar. Ahora, la cuestión es, esa imagen, nosotros no seamos hipócritas, en nuestra casa tenemos fotografías y cuadros. Entonces, hablemos de la situación. Si tenemos un cuadro para adornar nuestra casa o si tenemos un cuadro o una imagen para adorarla dentro de nuestra casa. Y ahí es cuando convierto algo tan sencillo como un simple dibujo en un centro de idolatría, en un altar de adoración. Y pongo en ese altar tanto animales como personas. Y como lo dice en el libro de Romanos, en el capítulo 1, precisamente donde lo hemos estudiado, de que en el principio la gente toda sabía y conocía de la existencia de un Dios, pero al salirse del orden de adoración al Dios grande, poderoso y eterno que vive y existe y reina por los siglos de los siglos, lo sacamos y dice, y dejaron la imagen de Dios por la imagen de cuadrúpedos, de reptiles, de aves y de personas, antes que adorar a Dios y se inclinan ante ellas. Las personas hacen eso y ponen el altar en su propio cuerpo, el nombre de la persona amada, la imagen del hijo preferido, la imagen del abuelo que murió, de la abuela que murió, de la mamá que murió, etcétera, etcétera, y la ponen allí en un centro y he visto personas que tienen aquí la foto, es que mi viejita, ¿cuánto te amo? Y a ver, no está ahí, no está ahí, ya se fue, ya está descansando, está dormida, pero la gente convierte eso en adoración, en un altar, y poner algo antes que a Dios es pecado. Exactamente. Entonces ahí sí podríamos decir que tatuarse es pecado. Claro, va poco a poco. Pero entonces van a salir personas que van a decir, bueno, y los que se tatúan el nombre de Jesús, porque no están idolatrando a nadie, están mostrando a Jesús. Esto también es pecado. ¿Qué opinan ustedes? Ahí por eso tenemos que cada cual analizarlo y dice que cada cual, cada uno de nosotros debe examinarse a sí mismo y saber por cuestiones de conciencia. Mire, nosotros tenemos algo maravilloso que Dios puso en cada uno de nosotros y es la conciencia. Y si alguien sabe señalarnos de que nosotros hacemos algo indebido, algo malo, antes que las demás personas, es nuestra propia conciencia. Si mi conciencia a mí me está diciendo lo que acabas de hacer es malo, a ver, ya pequé. Yo digo, ¿acaso nosotros tenemos control de nosotros cuando somos cristianos? ¿O entra verdaderamente Jesús a tener control de nosotros? Yo recuerdo un ejemplo que nos daba un pastor en algún momento y era sobre la casa y los grafitis. Correcto. El ejemplo es muy válido y muy bonito. Porque, a ver, tú compras una casa, te costó dinero, te ha costado tiempo y recursos para embellecerla. Arreglas la fachada, la pintas, la decoras, cambias puerta, cambias ventana, la iluminas, la dejas bien hermosa. Y llega otro ajeno y te grafitea la casa y te hace una serie de dibujos y nombres y garabatos allí. Y cuando tú vienes por la mañana te encuentras tu casa a la cual le invertiste tiempo, dinero, dedicación, esfuerzos para dejarla linda y la encuentras toda rayada. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentiría, Eduardo, de ver tu casa así? Mal, ¿verdad? Mal porque Con Mal. rabia, Va a decir, tan venga, atrevido. exacto que son atrevidos, ¿cómo me dañaron la casa? Si es que a mí fue quien me costó, a mí me valió. Ajá. Y resulta que este cuerpo ya no nos pertenece. Mirándolo desde el ejemplo que acabamos de hacer, Jesucristo fue el que pagó un precio, dedicó recursos, esfuerzos, tiempo y pagó con su propia sangre. Fue la vida de Él la que pagó por este cuerpo y Él la embellece, la limpia, la purifica, la lava con su sangre preciosa que le costó a Él. Y voy yo, como la persona que les acabo de decir, y la grafiteo. ¿Cómo creen que se siente nuestro amado Señor y Salvador con que yo haya hecho eso en el cuerpo que ya no es mío, que le pertenece a Él? Yo digo que él siente es que en realidad seguimos atados a nosotros y a lo que yo quiero hacer.
porque entonces estaríamos omitiendo ese versículo en Gálatas 2:20 que dice, ya no vivo yo, Más vive Cristo en mí. Pero si seguimos haciendo eso, entonces ahí le demostramos al Señor Jesús, al Espíritu Santo de Dios, que en realidad seguimos siendo el viejo hombre porque yo quiero hacer todo a mi manera y como yo quiera y con mis justificaciones cuando tal vez Dios nos está diciendo, no, esta no es la manera. O por lo menos yo no he visto ningún pasaje de la palabra que diga que Jesucristo se tatuó. Entonces deberíamos ser como Él, ¿no? Él es el ejemplo a seguir. Así es. Y Él no necesitaba de estas marcas para poder adoctrinar a otras personas. Exactamente. Es que las personas, Sí. es que las personas que digamos dicen, no, yo me voy a hacer un tatuaje para atraer a otra persona, era porque desde un principio quería hacerse el tatuaje. Sí, está Solamente que buscó un justificándolo. pretexto para poder hacer. Exacto. Y la otra parte es que Pablo es muy tremendo. A mí me gusta mucho como él hablaba porque él decía, ¿vivo yo para agradar al mundo o para agradar a Dios? Esa debe ser la pregunta primordial cuando yo quiero hacer algo en mi cuerpo. ¿Para quién lo estoy haciendo? Lo estoy haciendo para agradar y honrar a mi Señor, al cual yo digo es mi Señor, y cuando yo digo que Él es mi Señor, quiere decir que yo le pertenezco, que yo no soy libre como tal para hacer lo que yo quiera, porque es que viene el argumento, es que es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que a mí se me antoje. Pues te tengo una noticia, no es tu cuerpo, no puedes hacer con él lo que se te antoje, es templo del Espíritu Santo de Dios, y si quieres agradar verdaderamente a Dios, debes hacerlo a la manera de Cristo, a la manera de Dios y no a la manera del mundo. Es que en las congregaciones hemos permitido todo tipo de situaciones, lo que estaba diciendo Eduardo, para agradar personas, para el otro, para agradar, para que vengan, para que se sientan cómodos, para que estén bonitos, para que estemos acá, no importa, como el payaso, como el circo, como queramos estar, para agradar a la persona, y permitimos todo tipo de situaciones, porque hablar del tatuaje es lo más mínimo que se permite en una congregación. En las congregaciones se permite adulterios, recasamientos, una cantidad de herejías, de blasfemias, de insultos, de groserías, de cosas, pero no importa, es que necesitamos que se llene el lugar, y yo les doy una noticia. Yo no soy de ese tipo de pastor que quiero ver un lugar lleno y por eso voy a agradar a todo el mundo como quieran venir. No, yo estoy para predicar la palabra del Señor y llevar almas al reino de los cielos, y no para tener una congregación de que cuando Dios pase lista y venga a tomarme cuentas de la obra que le voy a presentar, diga, aquí no hay nada, aquí no hay de qué hacer un caldo, como se dice vulgarmente, porque ninguno de ellos sirve, es vana la fe, es vano el conocimiento, no se fundamentaron en mí y no tienen santidad, como dice la Escritura, sin la cual nadie verá a Dios. El tema es que la comodidad no transforma a nadie. Si yo quiero un cambio, una transformación en mi vida, debe ser incómodo para mí. Exactamente. O sea, recordemos también este pasaje de la palabra cuando se relata de los fariseos que se miraban al espejo y le predican a todo el mundo como no pecar, ¿no? Pero cuando ellos se miraban al espejo, ellos cometían esos pecados que habían predicado. Dice que como la persona que se ve al espejo, que cuando gira, olvida el reflejo de lo que es. Yo digo que así mismo están muchas personas justificando muchas cosas porque tal vez predican de algo que ellos no aplican, no viven, y entonces todavía se sigue viendo el orgullo de las personas. Hay tatuajes que son físicos, que nosotros los podemos ver y podemos decir, no, está haciéndolo mal. Pero, ¿qué opinamos de esos tatuajes que están internos? Eduardo, ¿qué opinas? Esos son los más difíciles, porque nadie los ve. Inclusive nosotros quizás ni siquiera nos damos cuenta que tenemos esos tatuajes, porque a veces inconscientemente los tenemos. Digamos, el orgullo, el rencor, porque son tatuajes que están directamente en el corazón. Y podemos aplicar de donde dice en Mateo, que digamos Dios ve la intención del corazón, pero si yo tengo rencor, tengo odio, tengo resentimiento hacia alguien o hacia algunas personas, es un tatuaje que es muy difícil de sacar si yo no lo acepto a él como mi salvador. Exacto. Es correcto. El apóstol Pablo, hablando a los romanos, les decía algo bonito, les decía a los romanos judíos, los que vivían en Roma, judíos,
eran doctores, conocedores de la ley. Y Pablo les decía algo a ellos, les dice, ¿y tú qué dices ser judío? Y predicas la palabra, no te predicas a ti mismo. Suele suceder que predicamos y señalamos mucho para allá, pero no nos predicamos a nosotros mismos. Y por eso es que no es una vida de tradición. Nosotros no podemos vivir en tradiciones. La tradición no salva a nadie. El Señor Jesucristo se lo dijo a los escribas y fariseos: por vuestras tradiciones, mandamientos de hombres que yo no di, que yo no enseñé, que yo no implementé, y son los que ustedes tratan de vivir. Y les decía: sepulcros blanqueados, por fuera una apariencia hermosa, linda, santos, y por fuera, uy, ve a ese pecador, cómo está de rayado, de tatuado, de feo. Pero ellos se ven limpios, pero por dentro están peor de inmundos y de sucios. Sí, porque no falta el religioso tradicionalista que le tira el tatuado, pero entonces no se está autoexaminando de los rencores que tiene grabados en su corazón. Es que incluso en la palabra de Dios dice que antes de mirar la varilla que hay en el hermano, debemos mirar la gavilla que hay en nosotros. Antes de ver la página, bueno, algo es así. Debo ver mi propia viga. Yo lo dije en otra traducción. Es una traducción Esa es traducción de barrio. Esa traducción es más. Pero claro, sí, vale. Pero me entendieron, que era lo importante. Valedera. Muy bien, Eduardo. Ok, bueno, bien. hemos hablado acerca de, digamos, mayormente nos enfocamos en la parte espiritual, Sí. pero también vamos a enfocarnos ahora en la parte, digamos, terrenal. Fuera de base bíblica, digamos, ¿qué es un tatuaje? ¿Qué implica tatuarse? ¿Cuáles son los riesgos o cuáles son las enfermedades que puede haber a través de un tatuaje? Claro, para ello, por ejemplo, está la ciencia y los tatuajes. ¿Qué dice la ciencia a través de lo que se hace con el cuerpo? ¿Qué habla la ciencia? Los tatuajes han sido, ya sabemos que es una forma de expresión artística y cultural, porque hay culturas que se tatúan. Así como los escoceses utilizan falda por cultura, así como hay muchas tribus de hombres que tienen el cabello bastante largo por su cultura, así como hay otros que no, al contrario, son rapados completamente por su cultura. También suele suceder que los tatuajes son una expresión también que vienen por cultura, cultural. Y la escritura no está dirigida a una cultura en específico. La escritura está dada a la humanidad diciéndole que el reino de los cielos se ha acercado. Pero resulta que la ciencia sí tiene algo que hablar de esto. Como hablábamos al comienzo, nosotros vemos que los tatuajes vienen a ser científicamente preparados y elaborados con tintas, puestos en la piel a través de agujas hipodérmicas, de varios mecanismos que son invasores al cuerpo. Y nos damos cuenta que al decir que son invasores del cuerpo, quieren decir esto, que no es necesariamente, no es natural. Y todo lo que no es natural, nuestro cuerpo tiende a rechazar. A rechazar. Entonces, ahí nos damos cuenta que una simple inyección como la penicilina, que fue creada precisamente para ayudar a la sociedad, al ser humano, contra las infecciones, contra virus bastante fuertes, contra infecciones bastante fuertes, gracias a la penicilina se logran salvar órganos que de otra forma se descompondrían y tendrían que entrar a la amputación del miembro o a pérdida de la vida. La penicilina siendo tan buena para salvar las vidas de unas personas, a otras les causa alergias, las puede eliminar. Exactamente lo mismo hace el tatuaje. Digamos, uno de los riesgos que puede causar el tatuaje son reacciones alérgicas a la piel. Porque está, digamos, y se me comienza a poner enrojecido. También tengo que ver qué factores, dónde, en qué sitio me lo hice, porque todo va con referente a la higiene para que se pueda contaminar, ¿cierto? También tenemos los queloides, que es el crecimiento excesivo de tejido al cicatrizar. Entonces, démonos cuenta de la cuestión física de un tatuaje. La parte física, para poner un tatuaje en la piel, se utilizan unas tintas, unos pigmentos particularmente elaborados, y los depositan en la dermis, en la capa media entre la piel y la carne. Allí se pone esta tinta.
Ahora, esta tinta también viene de diferentes colores y de diferentes composiciones químicas. No es la misma la tinta que se utiliza para pintar las uñas, para pintar la fachada de la casa o para decorar el ponqué. Aunque son colores, cada una tiene una composición diferente y se puede utilizar para diferentes cosas. Si tú te comes un frasquito de barniz de uñas, te hace daño, te puedes intoxicar. No pasa lo mismo con el colorante para nuestras bebidas o para un ponqué. No la comemos y rico, sabroso. Y son sabores y colores artificiales, pero agradables y no causan, entre comillas, el daño a nuestro organismo, porque sí lo causan. Sí, claro, y es bueno tocar este tema porque cómo le vamos a explicar de entrada a una persona que no conoce de Dios que esto es malo. Yo una vez me senté a la mesa con unas personas que no conocen así como mucho del cristianismo, pero ellos también estaban en contra del tatuaje, porque estábamos hablando de lo que era lo natural, lo biológico, el tema de cómo puede afectar a nuestra salud esto. Hace muy poco yo vi un tema referente a una chica que se empezó a tatuar. Y el tema de un tatuaje tal vez no está mal, pero un tatuaje lo conlleva a otro y el otro al otro, y entonces se vuelve adictivo. El tema fue que esta chica se volvió adicta al tatuaje y empezó a tatuarse también los ojos. Sí. Y en eso, un ojo le quedó negro, o sea, le quedó súper bien para ella, ¿no? Y dijo, bueno, quiero tatuar el otro. Terminó pues haciendo el procedimiento para tatuarse el otro, pero resultó siendo malo para su ojo y terminaron dándoselo en muestra. Perdió su vista. Claro, porque es que el tatuaje, aparte de la tinta, como hablábamos, también está el método de incorporarlo y es a través de inyección. ¿A cuánto les gustan las agujas? Hay gente que va al médico, a Alberto le gustan las agujas. No, sí, pero estamos hablando ahorita en la actualidad. Pero resulta que hay personas que van al médico, que dice el pastor. he visto personas que van al médico, a que les pongan una inyección de antitétano o para una infección o para una vitamina y apenas ven la aguja se desmayan. Sí, sí, tengo casos de primos se desmayan. ¿Y eso qué? Es una aguja, pues sí. La del tatuaje que son muchas, y como nos damos cuenta es un proceso que se hace bajo inyección y está perforando y está perforando la piel al punto de que dependiendo el tamaño que sea el tatuaje, porque la gente empieza muy tímida, la gente piensa que con un corazoncito, que con una flechita, que con una plumita, que con un pajarito, que con una mariposita, hasta llegar a expandirlo a su cuerpo en general. Miren que cuando se expande esto, entre más grande sea el tatuaje, mayor es la posibilidad de adquirir una infección o una enfermedad que puede ser para el resto de su vida. Y al punto de que cuando tatúan a una persona, aparte de la tinta y todo lo que viene, les envuelven la herida y tiene que estar en un proceso de reposo, de protección, para que a través de esas heridas no ingresen factores contaminantes que a veces llegan a entrar al cuerpo y no solamente la gente se puede perjudicar por la tinta o por la aguja, sino por los factores de virus o de moléculas o de partículas externas que lo van a enfermar. Exactamente. Científicamente, yo estuve investigando y pues científicamente no hay una cifra exacta de mortalidad acerca de una persona por hacerse un tatuaje. No, eso no se habla. Pero digamos, sí hay. Digamos, yo vi un caso de que un señor se tatuó toda la espalda, pero para poderle tatuar toda la espalda lo tuvieron que anestesiar. Porque para realizarse un tatuaje, duele. No todos utilizan anestesia local, sino que a veces utilizan anestesia completa en el cuerpo porque mínimo son 8 horas para tatuar toda una espalda o inclusive hasta más. Y la persona reaccionó mal. Y porque todos nosotros, todo ser humano tiene un aural, un nivel de dolor. Y hay personas que una simple espinita le causa demasiado dolor. Hay otros que no lo soportan tranquilamente, no pareciera que sintieran dolor. Pero cuando llega al caso de que se tiene que anestesiar a la persona, eso no es tan fácil. Debe hacerse una evaluación médica de la persona para saber si se puede anestesiar, qué tipo de anestesia, si es local
o si es general, porque hay personas que no, hasta eso les puede llevar. Lo que Laura dijo, un tatuaje puede llegar a hacer que se pierda un órgano de nuestro cuerpo, como la vista de aquella joven que nos está anunciando, hasta la vida de la persona. Y eso en cuanto a la parte científica de la elaboración del tatuaje, que hablamos de la respuesta biológica. La respuesta biológica, porque viene a haber respuestas inmunes. Como sabemos, el cuerpo tiene dentro de sí un batallón de leucocitos y de glóbulos rojos y de todo esto que vienen en defensa de nuestro organismo, porque Dios nos dotó a nosotros de un cuerpo que se autorrepara. Sí. Nosotros con darle descanso, con darle reposo y buena nutrición y buena alimentación y buen sueño a nuestro cuerpo, se tiende a curar de muchas enfermedades. No basta más que un ayuno, incluso muchas veces se ayuna para la salud y solamente con ayunar el cuerpo descansa, se descansa su hígado, sus riñones, su páncreas, su colon y comienza a haber una recuperación. De hecho, los médicos lo utilizan, el ayuno lo utilizan para restaurar la salud de las personas. Le quitan todo tipo de alimento y lo comienzan a nutrir únicamente mediante sueros. Así que nos damos cuenta que inmunológicamente el cuerpo, al sentir que hay una tinta allí, que hay un elemento extraño, que hay partículas extrañas dentro del cuerpo, vienen a la defensa a atacar esas partículas. En ocasiones, para poder hacer que no haya una reacción tan alérgica, hasta medicamentos se les dan a las personas para engañar el sistema inmunológico. Y cuando el sistema inmunológico de nuestro cuerpo llega a ser engañado, corremos otro peligro. Y es que comienzan a surgir las famosas enfermedades huérfanas. El cuerpo no las reconoce, no las ataca y la condición de salud de las personas va en decadencia. Exactamente. Y no sabemos el por qué. Y no sabemos. Ahora, Pero espérate, porque también eso es algo que nosotros, digamos, que está dentro de nuestro cuerpo, lo que estamos hablando. Pero, ¿y si esa aguja viene contaminada? ¿Y si ese lugar en donde entraron no estaba del todo limpio? Dice que hay infecciones por medio del tatuaje que pueden causar hepatitis B, Sí. sífilis, Sida. tuberculosis, hepatitis C, porque está la B, la C. sí, A veces, digamos la A, digamos, y la la maldita. infección por VIH, que es el virus inmunodeficiencia humana. Sí, el síndrome de inmunodeficiencia. Ya, adquirida. imagínese uno ir a un lugar de esos con solo el tema de "Ay, yo quiero", y terminar en semejante problema por un... Todo por el yo quiero. O porque quiero agradar a la sociedad, porque hoy en día mayormente, digamos, nos realizamos algo en nuestro cuerpo, es para agradar a la sociedad, para caer bien. Mire, en una cultura como la nuestra, donde no es típicamente cultural que nosotros tengamos tatuajes, es que estamos hablando, por ejemplo, de que el tatuaje y el cristianismo. Sí. Pero si nosotros nos vamos, los cristianos no son los únicos que tienen aberración en cuanto a los tatuajes. Hay mucha persona que no es cristiana, empresarios, personas del Estado, personas de las autoridades, y ellos van en contra de una persona que está tatuada. Apenas ven a una persona, tengo un amigo que se hizo unos tatuajes y solicitó su visa para irse a viajar, se iba a ir a pasar unas vacaciones fuera del país. Cosa tremenda que cuando ven a esta persona y le ven con todos sus tatuajes y sus cosas, las personas de migración lo miraban de arriba abajo, comenzaron a arrinconarlo, le esculcaron la maleta de lado a lado, una serie de prevenciones, mientras que una persona con su buen vestido, con su buen peluqueado, corte de cabello, siga señor, y no lo revisaron en absoluto. Y ese otro que pasó la puerta sin que nadie lo revisara, pudo ser el delincuente que no era el muchacho que estaba. Seguramente Pablo también estaba diciendo, ¿será que me conviene hacer algo para el mundo natural? No solamente para el mundo espiritual, sino para también mundo, para el sí, mundo claro. en sí. ¿Será que me conviene o me van a juzgar y me van a tachar así como tachan a los demás? Sí, la gente juzga por el corte de cabello, la gente juzga por el vestido, la gente juzga por el porte, la gente juzga por el hablar, por todo eso. Y en esta cultura que nosotros tenemos, nosotros en Colombia y en muchos países latinoamericanos y aún europeos, no es tradición tener tatuajes, no es de cultura. Porque normalmente acá se ve que se tatúan personas que hacen parte de una pandilla.
Pero hoy en día ya no. Lo dijo Eduardo para agradar, En una gran pero sí es parte, una En una gran marca. parte, sí. Sí es una marca. Por ejemplo, veamos en el país de donde es presidente Nayib Bukele. Ujú, Precisamente en lo que él entró a combatir los llamados maras, ujú, una de las condiciones en las que usted conoce a un miembro de esa organización delincuencial, no sé, no tengo el conocimiento cómo puedo llamarles, pero sí es que el estigma de ellos y la forma de reconocerlos es por la cantidad de tatuajes en su cuerpo. ujú. Para ellos, toda persona allí con un tatuaje fácilmente lo identifican con uno de estos maras y los llevan a esas prisiones de altísima seguridad y pueden ser muchachos que simplemente por agradar Sí, a otros bueno, una moda, lo vio por y muchas internet. veces los grupitos de amigos, venga, nos vamos a hacer una marquita de Eduardo para que todos somos cristianos, hagámonos a una El sede codo de Cristo inocente aquí, cayó ahí. o el mismo corte de cabello, o todos pongámonos el mismo pantalón, o todos vistámonos con la misma camisa, o todos usemos el mismo corte de cabello. Y esto viene a ser una forma de identificación de que pertenezco a este Sí, grupo. Y influencia. a veces lo hacemos por eso, por agradar al otro y por decir, pertenezco allí, porque es que si no lo hago me ponen parche Soy aparte Sí, y no me tienen en cuenta. Y ahí está, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Para quién lo estoy haciendo? ¿A quién quiero agradar? De verdad, no tengo la suficiente estima personal, no tengo el suficiente valor personal, la autoestima, que para poder sentirme bien tengo que parecerme a otro o agradar a otro para ser aceptado en la sociedad. ¿A quién tenemos nosotros que agradar? ¿Y de quién debemos ser aceptados? Allí están las preguntas. Así que, como pueden darse cuenta, no estamos cerrados en un concepto religioso o humanístico, o de que sí, de que no. Eso queda a la conciencia que cada uno de ustedes lo vaya juzgando. Ajá. Porque aparte de eso, también vamos hacia la parte psicológica de los Sí. tatuajes. En la parte psicológica, la motivación. Eso afecta demasiado por lo que estamos hablando desde el inicio sobre la idolatría. Tener siempre el recuerdo de algo tatuado en la piel y que cuando usted lo vea, sentirse nuevamente tal vez deprimido, porque hace falta. Hace muy poco yo perdí a mi perrita, se murió, y yo no la tenía como muchas personas en un tema más humano que las humanizan, porque a veces hasta idolatran a esos Mi perritos, bebé. mi bebé y mi niño. Pero le decía, Sí, pero ya era un tema como de de molestar, sí, nada más. No era que yo lo tomara así, tal cual. De hecho, duele el tema porque no se apega. Pero ahí también yo, Laura, me ponía a reflexionar y yo le decía al Señor, antes de que este animalito sea el primer lugar, ¿sí? Tú eres mi primer lugar, Dios, y yo no lo idolatro y no sufro tanto por esto, sino que yo quiero vivir una vida sana y en gozo contigo, ¿sí? Y me ponía a reflexionar que tal vez pudo haberse ido para probar mi fe, digámoslo así. ¿A quién tienes en primer lugar? Porque era mi primera mascota y era sí, súper claro. allegada a mí. ¿A quién tienes en primer lugar? ¿A esto? ¿Le dedicas más tiempo a esto y la sacas a pasear y eso, lo otro? ¿O me tienes más cuidado a mí? Haces devocionales, horas, ayunas, vigilas, etcétera, etcétera. Asimismo, yo analizo por el lado de los tatuajes. Entonces, a nivel psicológico, mucha gente no ha podido superar un trauma. Así es. Lo que no hicieron en vida con una persona, mi viejita, mi mamita, mi papito, mi hermana, mis hijos, etcétera, etcétera, venga, los tatúo aquí. Y cada vez están allí volviendo al tema que los está técnicamente hiriendo en el corazón permanentemente. Los está llevando A la a depresión. la depresión constante ahí. Sí. O sea, Lo que pasa es que, digamos, en el ámbito de que la persona se tatúa, digamos, como el familiar y esto, aquello, muchas de las personas que hacen eso es porque tienen un nivel de remordimiento, de que no también. pudieron entregarle algo en vida a esa persona y pues como que la carga. Entonces, según ellos, para honrarlos, digo, vamos a tratar. Bueno, aunque yo no puedo tratar mucho del tema porque yo anteriormente, yo sí me realicé algunos tatuajes, ¿sí me Sí. entiendes? Que le había comentado ya a Laura, pero ya anteriormente, ¿sí?
Ahí es donde vamos en la parte donde decimos menos tradición, más convicción. Sí. Yo vivía prácticamente en una tradición religiosa, Ajá. en vez de vivir en una convicción verdadera, Ujú. cosa que estoy viviendo ahora. Claro, y el impacto psicológico, entonces vemos el significado de por qué lo están haciendo, por personas, por recuerdos, en memoria de, por pertenecer a un grupo, por pertenecer a una sociedad, o incluso por autosentirme bien, porque suele suceder que hay personas que si no se ponen una camisa X de marca, si no se ponen unas zapatillas Ajá. de tal marca, si no se cortan el cabello en tal lugar estético de alto renombre, se sienten las personas más miserables de la vida. Y a veces hasta los tatuajes llegan a ponerse allí para sentirme grande, importante, valorado, como las personas que utilizan cadenotas grandes y utilizan todo tipo de prendas ostentosas, porque eso les hace sentir bien. Yo escuchaba que eso a nivel psicológico solamente demuestra vacíos emocionales. Entre más quieren mostrar, más vacíos están. Exactamente. Exactamente. Mire, en estos días estuve viendo un meme por ahí que sale, yo también veo memes, y me encontraba, eso todos lo hacemos, y me encontraba con varias imágenes, 4 imágenes en sí, de unos antebrazos de unas personas, donde uno tenía unas cadenitas, un tatuaje, otro tenía un anillo de marca, un reloj tipo Rolex, otro tenía un iPhone de última gama, y otro no tenía absolutamente nada en sus manos. Y decía, de estos 4, ¿quién verdaderamente es el rico? Y quedaba la reflexión allí. Y entró un debate. Cualquiera puede comprarse lo que quiera, para eso la plata de él, y puede lucirla, y puede hacerlo, y puede no sé qué. Pero resulta que cuando uno tiene una autoestima de verdad formada, un carácter y un temperamento ya formado, uno no necesita exhibirle a nadie nada. Sí, claro. Y así que para mí, la persona que verdaderamente era rica ahí, era la que menos No estaba tenía que ostentando. aparentar No nada. tenía ni un anillo Exactamente. siquiera. Ujú. No tiene que ostentarle. Uno no tiene por qué ostentarle a nadie nada. Nosotros no vivimos de apariencia. No debemos vivir de apariencias. No debemos vivir del qué dirán. Por vivir del qué dirán cometemos errores que a nosotros nos causan perjuicio, nos causan daño y los demás tranquilos. Exactamente. Entonces ahí está la situación de la autoestima, el rasgo psicológico. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para quién lo estoy haciendo? ¿Para sentirme bien? ¿Para rendirle tributo a alguien? ¿O por cultura? ¿Para qué? Ya Mateo 11:29 dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Ya, el descanso solamente está en Dios. Así es. No está en un tatuaje, no está en seguir modas, no está en seguir tradiciones religiosas, está solamente en Dios y es llevar su yugo. ¿Y cuál es el yugo del Señor? Predicar el Evangelio, llevar a más personas a la salvación, a ese arrepentimiento genuino. Genuino, porque hacer las cosas a medias no es obedecer. Es que a la congregación llegamos por tradición. Me hago un tatuaje por tradición y mucha gente llega a la congregación por tradición. Yo soy católico, apostólico, romano porque mi abuelita era católica, apostólica, romana. ¿Y cuántas veces vas a la iglesia? No, nunca. Así pasa en la congregación cristiana. Muchos llegan, muchos niños, muchos jóvenes llegan a la congregación porque sus papás los traen. Exactamente. No conocen. Exactamente. Por eso dice que a uno lo asegura nacer en una familia cristiana, no lo asegura la salvación. Para nada. Porque la salvación es individual. Un y encuentro toca real, un personal. encuentro real y personal. Digamos, yo cuando me realicé esos tatuajes, digamos, andaba como esa descarriada. Literal, andaban más bien descarriado. Sí, exactamente. Sí, entonces yo cuando me realicé el primer tatuaje, que fue como, digamos, algo significativo en representación de mamá, era porque me vine en revertida. Sí. ¿Sí? Porque uno prácticamente, como te dije, uno siente remordimiento, como que dice, vamos a, para ver qué pasa. Bueno, luego me hice otro. Luego me hice otro. Así digamos que tengan significado. Los otros ya no tienen como tal, pero me hice otro en significado a mi hermano. Sí. ¿Sí? Porque digamos, había como que dice algo que no había sanado por completo. Entonces, digamos, ahí prácticamente
a mí me convirtió eso en pecador por hacerme esos tatuajes. Claro, pero porque En estabas idólatra, cubriendo otras cosas, por lo menos. otras falencias. Sí, ¿se claro. podría decir? Digamos que yo creo que esa es la rebeldía del ser humano. Hay gente, casos muy cercanos, que los hacen sabiendo que, digamos, ejemplo, nosotros, que no nos agrada, pero lo hacen porque saben Para que llevar la no contraria, nos agrada ok. para llevar la contraria, entonces Rebeldía, eso lo es que acaba de decir rebeldía. Eduardo, por rebeldía. Hay gente que lo hace por pura y física rebeldía, por llevar. Yo sé que a mi papá Es no un le gusta problema esto, entonces emocional, me voy a ¿no? desquitar de mi Psicológico. papá porque Bueno, sí, no me gracias. entendió, no me comprendió y ya no soy un Yo niño digo- pequeño, No, ¿verdad? bueno, Yo cachetada. digo, gracias, Señor, ya me Ya te hizo rescataste. libre. Sí. Claro. Así que cuando estamos en desacuerdo con las disciplinas o las autoridades que tenemos, nuestro papá, mamá, hermanos, tíos, aún el gobierno, Sí. entonces tendemos a ponernos las marcas en señal de rebeldía, pura y física rebeldía, llevar la contraria, y como no lo puedo expresar de forma verbal, no sé cómo hacerlo, no sé cómo llegar, no sé cómo desquitarme, entonces se lo hago más notorio. De una forma, es una protesta en silencio contra todo lo que se llame autoridad o sociedad. Me agrada. Y lo hago de esa manera. Tan bonito y tan hermoso es de verdad nosotros conocer a un Dios vivo y poderoso, que es capaz de llenar todo vacío en nuestro corazón, sacar toda ansiedad, sacar toda tristeza, todo dolor, y estamos plenos en Él. No necesitamos ni embriagarnos, ni consumir ningún tipo de alucinógeno, ni tener la camisa de moda, ni el tatuaje o aquello para podernos sentir bien, completos. Es que todo vicio y todo lo que se hace en el ser humano, todo lo que hace de alguna manera es demostrando el vacío y la soledad que tiene. Tende a sufrirla de alguna manera. Con algo. Con algo. En vez de reconocer que tenemos un Dios grande y verdadero. No se El reconoce. único que puede llenar el vacío es nuestro Señor Jesucristo. Así es. Así nosotros culminamos en este tema, tal vez nos quedamos cortos en algunas cositas, tal vez Sí. ustedes tienen algo también de qué opinar, entonces vamos a estar publicando siempre estos podcasts por nuestras páginas de YouTube, Facebook, pedacitos, recortes en TikTok, en Instagram también, para que ustedes puedan seguirnos, compartir también estos podcasts que pueden ser de bendición para otras personas. Ustedes tendrán sus puntos de vista, ¿sí? Compártanos. Sí, compártanos en Queremos medio de aprender. los comentarios, estamos leyéndolos. Si quieren que hablemos de otro tema, aquí vamos a estar siempre, cada jueves, subiendo nuestros videos de podcast Renovación de Mente, menos tradición, más convicción. Hasta aquí dejamos, pues que Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Que su camino prospere así mismo como prospera su alma. Que Dios les bendiga. Bendiciones.